En la editorial de hoy leímos una nota del Ciudadano en la que escriben un grupo de periodistas feministas, Luciana Miñole, Laura Gottfried, Laura Guarinoni, Raquel Bolansky, Lucía Medina, Ailín Trepiana, Bárbara García Crespo y Lucía Cholaquian Herrera. Además de la editorial que leímos del texto, ellas hacen referencia a las 4 víctimas de violencia de género de estos últimos días. Quisimos obviar esa parte y leer la reflexión que tiene que ver con la comunicación y la forma en que el periodismo en general y los comunicadores y comunicadoras hacemos referencia a estos casos. Bueno, hoy en la columna de problemática de género con Sabrina Berlo nos visita Alejandra El Cura, que es coordinadora de políticas de identidad de género y diversidad sexual de la provincia de Entre Ríos. Agradecemos mucho que hayas venido, Alejandra, y bienvenida al programa Las Sofistas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas y todes. Bueno, la intención de invitar a Alejandra a la columna de problemáticas de género es que nos comente un poco de qué se trata esta novedosa iniciativa que ha llevado a cabo el gobierno de la provincia junto, a los prestadores turísticos privados respecto de Primavera Diversa, que se estuvo llevando a cabo este pasado fin de semana. Si nos querés contar, Ale, cómo estuvo Colón. Bueno, la verdad que, esta primera iniciativa, primero comentar cómo viene. La idea era posicionar a la provincia de Entre Ríos como un destino inclusivo, poder competir con algunas otras provincias que ya vienen desarrollando en el turismo un ámbito para las personas del colectivo LGBTIQ+. Y y en este plan de organizar una actividad más que nada inclusiva y pensando en ese segmento, planificamos lo que es la Primavera Diversa, que fue todo un éxito en la ciudad de Colón. Vinieron mucha gente de Buenos Aires, de Paysandú, también de la provincia de Entre Ríos participaron. Se desarrollaron diferentes actividades, como por ejemplo, el viernes, esto arrancó el viernes, con un show del Ángel. El Ángel es un boliche muy conocido allá Sí, lo conozco. El show del Ángel fue desarrollado en la Casa del Bicentenario de Colón. Estuvieron la sala completa, más de 200 personas, fue impresionante. Estuvo el presente del intendente, también autoridades municipales. Se le hizo un reconocimiento también al elenco del show del Ángel porque cumplían 25 años de estar ahí en actividad cultural. Después siguió al día siguiente con un cuadrangular de fútbol y de vóley, que es donde vinieron una liga LGBT de fútbol y de vóley, donde participaron junto con equipos locales. Se hicieron la entrega de los premios, demás, y después a la tarde continuó con una muestra que ahora sigue vigente por 2 semanas, que es una muestra de matrimonios igualitarios en la provincia de Entre Ríos, que la iniciamos el año pasado nosotros desde el área, donde la idea es mostrar a los matrimonios que han podido acceder gracias a la ley del matrimonio igualitario y reflejar un poco algo mínimo de los casi 400 matrimonios que se han podido formalizar a la provincia de Entre Ríos desde la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Y además también se sumó una muestra de un área muy nueva que hace poquito que la abrimos, que es el área de Villaguay, un área de diversidad sexual que pudimos abrir en esta forma articulada. Entonces Villaguay también hizo una muestra que también la dejamos ahí presente. También se hizo la presentación de un concurso en este marco de lo que es Primavera Diversa. Estamos haciendo y llevando adelante un concurso que se llama Amor Entre Ríos, el amor vence, que la idea es, en ese concurso fotográfico, es invitar a fotógrafos profesionales o amateurs que puedan reflejar mediante la fotografía lugares turísticos y que también lo puedan asociar con lo que son las luchas del colectivo, ya sea banderas, parejas, amigos, tomando mate en algún lugar, en alguna plaza, en el parque, en algún lugar de las distintas localidades, donde nosotros podamos también mostrar a la provincia en todo su esplendor. Entonces, ese concurso está siendo vigente, se presentó también ese fin de semana ahí. Y después, continuó con actividades a la noche, actividades culturales con peñas, con boliches para los asistentes, hubo descuentos en hotelería, al día siguiente hicimos visitas a bodegas de Colón, así que la verdad que fue todo un éxito. Preguntarte, Ale, ¿cómo surgió la iniciativa de cranear algo tan interesante y atractivo como Primavera Diversa, que incluya y que sea amplio para todos los sectores? Esta idea surge desde, primero, una iniciativa el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
donde en una cuestión turística se plantaba poder atraer a ese segmento que por ahí no se veía contemplado, y en articulación con el área que nosotros venimos haciendo capacitaciones a los distintos municipios, nos cruzamos. Justamente nosotros habíamos hecho una capacitación intensiva a todo el personal administrativo, funcionarios en Colón, y ahí nos cruzamos con la gente de turismo, y bueno, y salió esta idea del Primavera Diversa, y obviamente que Carolina Galear, que ha hecho un impulso bastante importante en lo que tiene que ver con turismo y con cultura en la provincia, bueno, se prendió, y bueno, la idea era eso. Inclusive se sumó la Cámara LGBT de Turismo Internacional, hubo varias organizaciones a nivel nacional también que estuvieron presentes. Lleva mucha preparación, digo, el terreno para... hablabas de trato digno en otras entrevistas, profundizar un poco eso. Sí, se hizo un trabajo articulado. Nosotros nos encargamos de todo el sector público, de poder articular más que nada con el municipio y con un montón de lugares, y turismo y la Cámara de Turismo se hizo un trabajo articulado con la cuestión de los hoteleros, donde se quiere romper esos estereotipos. Por ahí hay lugares donde uno va con una pareja de su mismo sexo y pide una habitación y automáticamente te dan camas separadas. Bueno, esas cosas no pueden estar pasando. Entonces, claro, bueno, nosotros entendemos que primero está la formación para poder llegar a apuntar a nuevas ideas o, bueno, nuevas perspectivas, ¿sí? Y sostenemos, obviamente, que invertir a lo que es turismo, cultura, deporte, con una perspectiva de género y diversidad sexual, realmente es pensar en una provincia cada vez más inclusiva. Y bueno, realmente acá en el programa siempre lo decimos, y es uno de nuestros lemas, que si una política no es inclusiva, es un simulacro de política. Es decir, tiene que atender siempre a igualar en todos estos casos de exclusión históricamente instalados a través de prejuicios, de estigmatizaciones, y entender que todos y todas somos sujetos de derecho. Exacto. Por eso, bueno, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género son importantísimas para generar una cultura inclusiva, igualitaria, de respeto y aceptación al otro. Y pensaba mientras te escuchaba que, bueno, hoy estamos hablando una vez más de violencia de género, y estas políticas son precisamente las que van a revertir y revierten esa violencia, ¿no? Esta posibilidad de convivir, de compartir, de sentirnos todos iguales, y con los mismos derechos. Eso es muy importante. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho el trabajo articulado. O sea, las leyes siempre van más avanzadas de lo que son los cambios sociales, y en eso está también un gran desafío de las organizaciones sociales, de los militantes y demás. Nosotros en este momento, te hablo del lugar que hoy me toca. Yo siempre fui y soy y seré militante de los derechos del colectivo. Hoy me toca temporariamente estar en la función pública, y tengo que tratar de separar estas cuestiones, pero lo que tiene que ver con cuestiones de derecho nosotros lo llevamos siempre como bandera. Cuando vos te escuchaba atentamente cuando me hablaba de la ley de identidad de género, ese es un eje fundamental en el que nosotros nos basamos en lo que tiene que ver con las instituciones, tanto públicas como privadas. Una de las capacitaciones que nosotros llevamos adelante en los municipios y en instituciones es realmente que se entienda cuál es la ley de identidad de género y cómo en cuestiones registrales, cómo lograr de que esa persona no sea discriminada. Exacto. Tenga o no tenga su cambio de DNI, porque por ahí hay cuestiones que no se entienden, como por ejemplo la ley de identidad de género dice en el artículo 12 que una persona, por más que no tenga su cambio de DNI, se la tiene que respetar en cualquier ámbito, sea público, privado, con cualquier cuestión registral, como ella se autopercibe, ella o él cómo se autopercibe. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros también llevamos adelante ahí en las capacitaciones, ¿sí? Hay una fórmula específica que el artículo 12 le explica, también vamos con esa fórmula, y bueno, y ahí seguimos tratando de romper esas cuestiones. ¿Y cómo se les ocurrió? Digo, es muy interesante el planteo de las muestras fotográficas para visibilizar justamente otras sexualidades que la sociedad busca tapar o que el mercado no hace tan visibles. ¿Cómo surgió la iniciativa de los concursos de fotografía y de sumar el registro visual? Primero se parte de la base de lo que no se ve es como que no existe. Entonces, bueno, eso es. Yo creo que es una de las premisas del colectivo, siempre de tratar de mostrar todas las luchas, desde su comienzo hasta cómo se va desarrollando. Y uno acostumbra a lo que tiene que ver con publicidades, o siempre acostumbra a ver un hombre o una mujer en esa cuestión binaria que nos cuesta tanto romper. Y la familia. Y la familia tipo. Bueno, claro, entonces, bueno, la idea era eso, ¿viste? Tratar de romper y obviamente mostrar a la provincia de Entre Ríos como un destino inclusivo. Te cuento una anécdota para que
que veas que por ahí uno piensa es una pavada, pero no. Hace muy poquito se celebró el mes de la infancia. Nosotros desde el área hicimos toda una serie de actividades que recorrimos la provincia con un pelotero que le hicimos poner arriba infancias libres y diversas, con juegos no binarios. Recorrimos todos los lugares que pudimos donde era difícil llegar, bueno, eso. Y en eso, a su vez, en Gualeguaychú se hizo una actividad muy grande, que en Gualeguaychú hay un área de diversidad sexual que viene trabajando muy bien. Se hizo una actividad muy grande y ellos lograron desde la parte comunicacional incluir a familias igualitarias dentro de esa publicidad. Me contaba la coordinadora del área de diversidad de allá que vinieron familias de Buenos Aires solamente por el afiche, solamente por la publicidad visual. Claro. Nos encantó, entonces se vinieron, se cruzaron para poder sumarse y participar. Entonces, ya con esa cuestión comunicacional, si nosotros incluimos a esas disidencias sexuales, a esas nuevas parejas, a todo lo que tenga que ver la diversidad sexual, obviamente que vamos a traer otros segmentos. Así que bueno, esa es la idea. Sí, también en programas educativos, ¿no? Que yo sé que es difícil, porque la escuela, y sobre todo la escuela primaria, los padres a veces se resisten a la educación sexual integral y a la inclusión de la temática de género también. Bueno, no siempre, no siempre. Hay sectores y sectores. Comentándote de nuevo de esto del mes de la infancia, fuimos a La Roque, que fue una de las localidades que elegimos porque se había armado el primer grupo de diversidad sexual ahí en La Roque y ellos nos convocaron para poder hacer una charla a jóvenes del secundario, de cuarto y quinto año, y después por la tarde hacíamos las actividades infantiles. De esas había 3 escuelas de jóvenes, eran 2 públicas y una privada. La privada era una escuela religiosa. Bueno, los mismos alumnos de esa escuela querían ir a nuestra charla, entonces le pidieron a sus padres que vayan y que los retiren para poder asistir. O sea, fue maravilloso, la verdad que por eso te digo, depende qué lugares y cómo es que también a veces son los propios estudiantes los que piden y los que insisten en eso. Exacto. Pero sí, yo te lo iba a preguntar en cuanto al lenguaje inclusivo o incluyente, pero quería saber qué tipo de recepción hay en lugares que por ahí nosotros, ese ojo de capitalino de decir, bueno, fuera de Paraná hay otras ciudades donde también se puede disfrutar, se puede conocer, se puede visitar o se puede hacer actividades incluyentes. Exactamente. Bueno, nosotros se viene trabajando muy bien articulado en Concepción del Uruguay, por ejemplo, que el área de derechos humanos allá ya tiene una mesa de gestión de diversidad sexual que viene trabajándolo. Nosotros ya hemos hecho varias capacitaciones al municipio con lo que tiene que ver con esta cuestión registral. Ellos vienen haciendo un montón de actividades, desde plantar la bandera del orgullo en una plaza importante hasta, no sé, actividades, charlas fundamentales en las universidades de allá. Después, bueno, en Gualeguaychú te contaba también que se viene haciendo este trabajo articulado. En Villaguay, que esta área muy nuevita que le está poniendo todo el impulso por decisión de la intendenta, que caímos a Villaguay por un abordaje territorial y que fuimos nosotros una de las estrategias del área, como es un área muy nueva por ahí, para que, no sé si saben cómo existió esta área. Esta área nace de la necesidad de organizaciones sociales de poder tener un área que contempla la diversidad sexual dentro de la provincia de Entre Ríos. Entonces es un proyecto de ley que se crea, es la primera área de diversidad sexual creada por proyecto de ley en la Argentina, la que tenemos nosotros acá en la provincia de Entre Ríos. Como recién arranca, yo estoy en función desde fines del año pasado, lo primero que hicimos fue sumarnos a los abordajes territoriales para poder llegar a los lugares más alejados de las grandes capitales. Ahí llegamos a Villaguay, un ejemplo, llegamos a Villaguay, nos juntamos con todos los grupos de diversidad sexual y automáticamente la intendenta vio la necesidad de esos grupos y bueno, como una decisión dijo, bueno, no, acá hay que tener un área, así que bueno, había el área de la mujer, la unificó, puso derechos humanos, mujer y diversidad sexual y bueno, y se viene trabajando muy bien. Hicimos un evento cuando inauguramos el área, que no sé, había por lo menos 500 personas, pintaron todas unas escalinatas divinas ahí, bueno, se está haciendo como un trabajo bastante intenso. Ahora, por ejemplo, están en actividad ellos ahí en Villaguay. Qué importante eso, sí. Es muy importante. Y bueno, y esa es la idea, ir creando nuevas áreas. Sí. Se entiende que uno, bueno, desde la función se hace un montón de cosas, pero nunca alcanza. Entonces, bueno, como una estrategia es que cada lugar, que cada sector tenga un área de diversidad sexual que contemple las necesidades de la zona. Ya cuando fuimos a La Roque, por ejemplo, allá estuvimos en una charla con el intendente electo, que iba a venir a la próxima gestión, y él se comprometió a abrir el área y así vamos.
vamos haciendo como estos nuevos canales. Ahora en Victoria, hace muy poquito, la semana pasada fue que se aprobó un proyecto de inclusión para personas travestis y trans, donde también contemplaba la creación de un área de diversidad sexual. Claro, el cupo laboral, claro, trans para Victoria. Ese proyecto no se llama cupo, se llama inclusión laboral, claro, que es el primer proyecto, es el proyecto que también estamos llevando adelante a la provincia. También esa es otra de las cosas. El lenguaje, como hace la diferencia. Sí, claro. El cupo siempre se centra en un porcentaje, claro. Nosotros hablamos, por ejemplo, el proyecto que presentamos a la provincia de Entre Ríos, que también, una vez que asumimos, una de las cosas que hicimos primero es presentar y armar un proyecto de inclusión laboral, que lo hicimos con Emilce Pro y con la Liga LGBT de las Provincias, que es una organización nacional. Ese proyecto le decimos inclusión porque habla no solamente de la parte pública, sino también habla de la parte privada. Por ahí, pensando y viendo, no vemos o no estamos acostumbrados a ver personas travestis o trans trabajando en empresas, en negocios. Claro. Entonces, bueno, la idea era eso, se llama inclusión laboral porque para pensar en esas dos cuestiones. Sabemos que la parte pública nunca va a alcanzar un cupo para poder incluir a todas las personas del colectivo, entonces también tenemos que cambiar esa cuestión social y que también en la parte privada tengan esa posibilidad. Entonces, bueno, por eso fue pensado. Sí, será complejo el tema, que ayer leía una nota en página 12 de un grupo de investigadoras, sí, mujeres, que enojadas porque se entrega el premio Hussein y de 10 investigadores le entregan a 9 varones y a una mujer. Entonces ya dicen la falta de reconocimiento a las mujeres que investigan, claro, y me imagino en estos casos todavía más, mucho más. Sí, se ha avanzado mucho, pero es lo que yo siempre digo, falta mucho todavía por hacer. Sí, falta muchísimo. Y bueno, y en eso también está el compromiso de cuando uno asume, cuando está la función de poder seguir llevando adelante estas políticas públicas, del compromiso de las organizaciones sociales, de marcar la agenda, que siempre cuando nosotros hacemos estas charlas, yo porque me posiciono en los dos lados, el lado de la función y el lado de la militancia, siempre les digo a mis compañeros militantes, les digo, nosotros los que integramos en algún momento organizaciones sociales somos los que le tenemos que marcar esa agenda a la gestión pública, porque si no es esa parte dormida que tenemos que despertar. Entonces, bueno, es una cuestión que tienen que ir a la par. Entonces, bueno, esa es quizá la bandera más grande de la lucha sea contra la lesbofobia, la homofobia y todas las fobias que vienen del amor del otro, ¿no? No sé si hacen algún abordaje o lo tienen pensado respecto, bueno, a la problemática que hablábamos de femicidios, pero también travesticidios son otra de las grandes problemáticas en el colectivo. No sé, Ale, si tienen algo previsto o están pensando alguna política pública, porque es otra de las cuestiones que están en el tapete hoy. Sí, bueno, cuando se habla de travesticidio, no solamente se habla del hecho en sí, sino también a veces se habla de lo que es travesticidio social, de tratar de generar políticas públicas para extender una calidad de vida a las chicas trans que no tienen una expectativa de vida más de 35 años, que es algo para pensarlo y replantearlo, donde queremos esas nuevas infancias o juventudes trans que no vivan los procesos que llevaron adelante esas compañeras, que en este momento a veces es casi irreparable, y bueno, se están... del caso de la compañera Lucía, que creo que marcó un antes y un después en la provincia de Entre Ríos, un antes y un después lo hablo en el sentido de que se dio a conocer, porque han existido otros travesticidios, pero ni sabemos cómo, no ha tenido repercusión, no se sabe ni cómo se ha tomado tampoco el tema. Entonces, bueno, a raíz de esto es como que abrió ese paradigma y bueno, nosotros desde ese momento lo que primero hicimos es hacer toda una capacitación al equipo de homicidios, de cómo se debía tratar. Lucía no tenía su cambio de DNI hecho por una cuestión de que justo estaba con un tema de sucesión y su abogado en su momento le había recomendado que no lo hiciera porque se iba a demorar más los papeles. Ella percibía un programa nacional que se llamaba El Hacemos Futuro, que era pensado para identidades trans, donde ella ahí manifestaba que era Lucía. Entonces estamos con una cuestión legal y judicial tratando de que se reconozca su nombre post-mortem, que es algo también nuevo. Claro. Entonces, bueno, estamos haciendo todos esos cambios desde el área. Ya, por ejemplo, la asistíamos de acá con con algunos trámites y ella firmaba como Lucía Barrera. Entonces todas esas cuestiones son las que nosotros vamos tratando de transformar. Desde cómo se toman los medios, que también te estaba escuchando hoy cuando recién llegábamos.
En un primer momento hicimos una denuncia en un medio muy importante de acá de Paraná porque lo habían tomado tan livianamente y bueno, y una cuestión de... sacaron un testimonio de un vecino con el nombre anterior, el que no le identificaba realmente. Exacto. Sigue siendo muy polémico toda la cuestión de la identidad, ¿no? Tal cual. Porque no es solamente en el caso de alguien que se autopercibe varón o mujer, sino también en otros casos que tienen que ver con las adopciones, que tienen que ver con los hijos de desaparecidos, o sea, todo el problema del derecho a la identidad, que la dictadura inaugura un problema de un sufrimiento nuevo, ¿no? De los niños que fueron apropiados. Y eso hasta hoy sigue siendo bastante problemático porque más falta saldar, ¿no? Exactamente, el derecho a la identidad. Exactamente. Es muy importante el derecho a la identidad, porque eso es lo que nos constituye. Lo que creo que es difícil, estoy pensando, ¿no? Mientras te escucho, que es difícil entender que alguien pueda decidir por sí mismo o por sí misma su identidad sexual. Porque desde que nacemos deciden muchas cosas por nosotros, los adultos. Entonces, este tema en particular debe ser el más complejo de entender y de abordar. Sí, por ejemplo, también dentro de lo que tiene que ver la ESI, si por ahí hablamos de empezar a formar y demás, nosotros también hacemos charlas en distintas escuelas, ¿viste? E instituciones. Y sostenemos que la ESI, bueno, es lo que tenemos, pero falta muchísimo profundizar en lo que tiene que ver con esto de las identidades, ¿sí? De cómo respetar. Es biologicista. Exacto. Claro. La concepción de ESI actual que tenemos. Se limita a lo reproductivo y no a lo que tiene que ver, por ejemplo, como el placer o como el dejar que un niño o una niña sea libre. Nosotros hemos tenido y hemos hecho acompañamiento y de que hay infancias de 4 años, 3, 4 años, que ya se están autoidentificando de otra forma y estamos haciendo ese proceso de acompañar a esos padres para que dejen esos niños que sean libres y que quizás es un proceso, quizás no es un proceso, quizás lo definirán más adelante, pero bueno, es una decisión de ese niño o ese niñe, vamos a hablar. Claro, cómo detectar esas situaciones para poder dar un acompañamiento familiar adecuado. Tal cual. Y obviamente el sostén familiar en un proceso que tiene que ver con una identidad es fundamental, ¿sí? En eso está por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la expectativa de vida de las chicas trans, de que la mayoría fueron expulsadas, las que tienen hoy 33, 34, 35, el 80-90% fueron expulsadas de sus hogares a los 10, 12 años cuando se empezaron a autopercibir diferentes. De ahí no tuvieron otro sostén que tirarse o arrojarse a la prostitución porque no había ningún lugar donde las contemple. De ahí también las instituciones educativas no estaban preparadas, recién ahora se está como preparando el terreno y abriendo, pero si nos retrotraemos a 20 años atrás, obviamente, si vos te empezabas a autopercibir distinto, si te vestías diferente de cómo estaba la demás persona, si te nombraban de una forma que a vos no te gustaba, si te hacían formar en una fila que vos no te identificabas, y obviamente que vas a ser expulsado del sistema educativo. Romper ese paradigma de lo socialmente esperado del género, ¿no? Siendo mujer físicamente, lo que se espera de una o de une, lo que se espera de un varón o de un hombrecito físicamente, eso en la escuela está muy marcado y la capacitación es fundamental. Es fundamental, sí, es fundamental. Pero bueno, creemos que se va avanzando, se está avanzando muchísimo. Por ejemplo, bueno, nosotros hemos tenido muy buena repercusión en lo que tiene que ver con las capacitaciones, muchísimas consultas, mucha gente interesada, muchos compañeros que están abriendo otros cursos, como por ejemplo la Paulo Freire está haciendo también cursos de ESI, donde incluye también el tema de perspectiva de género y diversidad sexual, sí. Y es buenísimo que se sigan sumando más grupos y voces a esto. La verdad que es lo que aporta a lo que tiene que ver los derechos. Primero es fundamental de los niños, niñas y juventudes para que puedan tener un proceso libre. Y segundo, aportar a que no se siga reproduciendo eso que han padecido las compañeras trans que en este momento están... la mayoría, el 80% vive de la prostitución, de que bueno, que no pueden todavía no tienen sus estudios terminados ni secundario, muy pocas pueden acceder a lo que es la universidad o a las facultades, y ahora es como que se está tratando de cambiar un poco eso. Y qué importante las instituciones educativas, en la universidad sobre todo, de crear espacios para esto, ¿no? Porque hoy hablamos, y siempre lo decimos con Sabrina, de la comunicación, de que se especialice en problemáticas de género el comunicador, pero también el docente. Exacto.
Bueno, nosotros hemos participado de varios proyectos de extensión. El año pasado se inició un proyecto de extensión que se llama Como te ven, te tratan, que sigue funcionando ahora, por ejemplo. Sí, así es. Pobre Mirta, empezó, Mirta no acepta. Sí. Bueno, empezó la idea era esto, de visibilizar la realidad de las personas trans en el acceso a la salud. Y ahí se empezó a abrir el ámbito a distintos aspectos. Y bueno, se hizo un encuentro el año pasado que acá en Paraná, donde nosotros pudimos, junto con el programa, lo hicimos coincidir con un festival que hicimos del orgullo en la Casa de la Cultura. Se invitó muchas compañeras trans donde ellas planteaban su necesidad. Y bueno, y la verdad que se hizo como un trabajo articulado. Y ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver, siguiendo con este camino de la lucha de las disidencias, este lunes próximo, lunes 22, si no recuerdo la fecha, es el Día de la Visibilidad 23. Lunes 23. Es el Día de la Visibilidad Bisexual, que también es un tema, hasta dentro del colectivo, un tema que también cuesta como romperlo. Sí, surgió ahora con más fuerza con el hijo de Alberto, ¿no? Claro. Que es bisexual, asumido, él es transformista. Drag queen. Sí. Bueno, por ahí, cuando una persona se autodefine como una persona bisexual, dicen, bueno, la mayoría, no, es esto o esto, ¿por qué no? Y bueno, es una necesidad, la persona se enamora de otro. Hay un problema también de fondo, que es el de la diferencia. Exacto. ¿No? Aceptar, no tolerar, porque yo siempre rechacé la palabra tolerancia, que además tiene un origen religioso, porque cuando se comenzó a hablar de tolerancia era por esta tolerancia necesaria después de las guerras santas y las guerras por las religiones y demás. Entonces había que tolerar al que adhería a otra religión o tenía fe en otro Dios. Tolerar es como decir trago sapos, pero de una forma elegante. Pero hay que aceptar la diferencia y en realidad poner la diferencia en el lugar que hoy tiene. En filosofía se dice lo mismo y lo otro. La mismidad sería que nos juntamos los que aparentemente somos normales. Digo aparentemente porque en realidad la normalidad también tiene que ver con un control, con un disciplinamiento. Pero la diferencia tendría que ser lo común. Tal cual. Tendría que ser lo que está presente todo el tiempo. Somos todos diferentes y todas diferentes, y hay que aceptar la diferencia. El otro día veía una película francesa, Amor fuera de foco, que la dan en Cinemax. Pero es re interesante porque plantea el problema del pansexualismo. O sea, que ya no es bisexual. El pansexualismo es que alguien decide estar con hombres, con mujeres, que se enamora de una persona. Se enamora de otro ser humano, es decir, que ya esta cuestión... La genitalidad no es un obstáculo para ese amor. Lo que pasa es que nos ha definido históricamente la cuestión, como decía también Sabrina, biológica, la genética, la herencia genética, no la herencia cultural. Y aparte que nos han impuesto esta cuestión binaria, modelo europeo antes de la invasión. Y el falocentrismo, ¿no? De centrar en el falo, en el pene, todo el protagonismo, ¿no? Yo compartía en mis redes, pero una cuestión que tenía que ver con la virginidad, de que el hombre heterosexual se sintió siempre tan importante que el falo o el pene iba a cambiarle la vida a una mujer. Tal cual. Bueno, yo no sé si por ahí conocen a Marlene Guayar. Marlene Guayar es una activista trans que también es descendiente de pueblos originarios. Y bueno, ella está haciendo un estudio donde que lo está escribiendo ahora, donde está investigando que antes de la colonización, antes de la invasión, existían en el norte de América tribus o grupos indígenas donde reconocían 5 géneros. Sí. Y bueno, y ahí... Nosotros sostenemos, cada vez que nosotros hacemos una charla, siempre contamos esta experiencia de decir, bueno, en algún momento antes de esta imposición europea, de decir, bueno, es el hombre, la mujer y no se salía de esto, había en los pueblos originarios nuestros donde se reconocía una mujer de 2 espíritus, se decía hombre de 2 espíritus o transgénero. Los griegos también. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí entendemos y dónde nos retrotraemos nosotros ahora, como para poder entender cuál es la sociedad actual que tenemos y que por qué nos cuesta tanto romper esa cuestión binaria. Esos lazos sociales que a los que llaman, que en realidad fueron cadenas y sujeción y privación de libertades. De libertades, tal cual. Bueno, ahí en Platón, en el banquete, todo este debate sobre el amor, también plantea estas cuestiones, ¿no? Es decir, las distintas formas de entender el amor.
Y voy a citar a alguien con quien yo no acuerdo ni política ni ideológicamente, pero su libro Pecar como Dios manda, de Federico Andajasi, él ahí comienza con esta experiencia de pueblos originarios, sobre todo en el sur, en la Patagonia Argentina, donde él investigó de algunas comunidades donde si el niño que nace niño quiere ser niña, se siente niña, ellos lo aceptan, lo visten como mujer y él vive como mujer. Incluso había parejas del mismo sexo en esas tribus, en esas comunidades. El libro se llama Pecar como Dios manda. No lo conocía, pero bueno. Y yo lo tengo al libro porque antes de esta irrupción macrista de Andajasi y mediática, yo algunos libros de él compré, leí. Bueno, después él tomó una posición que yo no acuerdo, pero bueno, el libro está bueno. El libro está bueno, está bien, hay que aprovechar. Viste que yo por lo menos siempre pienso que la obra, el libro, se separa del autor en un momento, porque ya es una creación en los sí misma. lectores, los receptores de esa obra hacen, digamos, de esa obra hacen otro camino, otras lecturas, ¿viste? El mismo texto se puede leer por izquierda, por derecha, es decir, incluso pasa con el arte. A veces dicen, bueno, Wagner era antisemita, bueno, pero la música de Wagner uno la escucha y le gusta. Los especialistas en música me dirían, no tenés que decir que te gusta. Bueno, Ale, me pediste que tenés que retirarte un ratito antes, así que última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo continúa esto de Primavera Diversa? Bueno, esta fue la primera propuesta en Colón y la idea es que se sigan sumando otras localidades. Están muy interesados en Concordia, de poder replicarlo en Gualeguaychú. Y también estábamos pensando también de armar unas olimpiadas LGBT, así que bueno, es como que vamos avanzando. Yo te desafío, y que llegue al carnaval también. Que llegue al carnaval, claro, estaría buenísimo, sí. Bueno, el carnaval siempre fue un espacio abierto. Sí, fue un espacio abierto, sí. Pero bueno, la idea es seguir continuando y bueno, seguir posicionando. Esta fue la primera actividad y va a venir un montón de actividades ligadas a esto, ¿sí? Bueno, ya aprovecho ya que estamos porque contaba esto de la actividad que vamos a hacer. Se va a hacer el lunes 23 en la Facultad de Trabajo Social con el proyecto de extensión. El festival que vamos a hacer por el tema del Día de la Visibilidad Bisexual se llama Festiví, donde va a haber, bueno, primero va a haber poesía, música, baile, y va a haber una feria que va a estar desde las 5 de la tarde. Se organiza con un grupo de bisexuales autoconvocados Paraná, así se llama. El área también interviene y la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, la idea es invitar a todos porque entendemos que la bisexualidad o los compañeros y compañeras bisexuales todavía son una parte del colectivo que están invisibilizados. Entonces, bueno, al empezar a mostrar estas actividades también fomentamos lo que tiene que ver los derechos humanos de las personas del colectivo. Bueno, te felicito por todo el trabajo que haces y gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, gracias. Seguramente volveremos a invitarte a ser parte del espacio. Cuando quieran.